todo muy bien y ordenadamente. Gracias, Mati. Buenas noches a todos. Muy bien, voy a invitarlos a que puedan abrir sus Biblias, si tienen un dispositivo en el primer evangelio en el Nuevo Testamento, que es Mateo, y en el capítulo 16. Capítulo 16. Bueno, mientras tienen ahí abierto, oramos dando gracias a Dios. Padre amado, abrimos tu palabra ahora. Sabemos que no vuelve vacía. Señor, habla a nuestro corazón, nuestras necesidades, y que podamos adorarte y conocerte más a través de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar viendo este texto hasta donde los minutos nos alcancen. Pero este texto de Mateo de 16, cuando yo pude estudiarlo más en profundidad, encuentro que tiene como muchas rarezas o los sinónimos que serían como ciertas anormalidades de pensamiento, pero lo maravilloso de todo es cuando puedan leerlo completo, es que como el Señor en su soberanía, en su sabiduría, ¿no?, puede tomar de todas estas cosas y hacer un hilo conductor para dar una enorme enseñanza de cuál es la prioridad en la vida cristiana para cada uno de nosotros. Cuando alguien pregunta por dónde empezar, este es el lugar por donde empezar. La primera rareza que uno puede encontrar es en el 16 y versículo 1. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La primera rareza o anormalidad es ver a estos dos grupos juntos, porque eran grupos antagónicos. A pesar de que dentro de los 71 miembros que tenía el Sanedrín judío, ellos se repartían las bancas, tenían muchas diferencias entre ellos. Los saduceos probablemente, algunos dicen que empezaron después del exilio babilónico, otros dicen que en el segundo siglo antes de Cristo, pero su nombre eran los separados. Fariseos significa los separados, porque era algo reactivo a la religión que estaban viviendo en ese momento y que ellos no estaban o estaban en completo desacuerdo. Pero luego, con el correr del tiempo, esto que nació con un muy buen espíritu se fue convirtiendo en ritualismo, en ceremonialismo, en tareas, en dedicaciones y en cantidad de cosas que fueron desvirtuando especialmente lo que era la relación con Dios. Los fariseos atendían más las sinagogas como maestros y eran maestros que estaban mucho más cerca del pueblo. En contraste con ellos, los saduceos, ellos eran la élite o la aristocracia sacerdotal, ¿no? Era la gente apegada al poder, al dinero, al que siempre estaban mucho más pegados al poder y al poder político. Antes era con los griegos, ahora en tiempos de Jesús es con el Imperio Romano. El sumo sacerdocio siempre era de ellos, no por ley, sino por poder y por práctica, ¿no? Y entonces prácticamente eran casi enemigos entre ellos. Entonces, la primera rareza es verlos juntos. Uy, una silla, por favor. Ahí estamos. Muy bien, superado el momento, seguimos. ¿Ah? Bueno, yo decía que es una gran rareza verlos juntos. Bajo un objetivo común, yo diría bajo un enemigo común, y el enemigo común era Jesús. Él estaba caminando ahí cerca de Capernaum
ya había hecho los famosos milagros de la alimentación de miles de personas y ahora se acercan a ellos, los fariseos y los saduceos juntos, a decirle, a ver, ¿qué señal nos haces del cielo? ¿No? ¿Qué señal nos haces del cielo? Ahora, ellos ya habían sido interpelados por Juan el Bautista, les había llamado generación de víboras. Ya anteriormente habían sido interpelados. Ahora Jesús, si seguimos un poquito más adelante, no voy a leer por amor al tiempo, Jesús les llama una generación mala y adúltera, ¿no? ¿Dónde radica la maldad? La maldad radica en la incredulidad del corazón de ellos, ¿verdad? La incredulidad es un tema muy serio en la palabra de Dios, muy serio, ¿no? Porque uno de los atributos de Dios es su paciencia, pero la paciencia de Dios también tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Y a veces la dureza del corazón del hombre hace que Dios quite oportunidades. Este es un tema muy serio. En el libro de Oseas, no lo busquen, pero en el capítulo 4 y versículo 17 dice, Efraín era Israel del norte, Efraín se ha ido a los ídolos, punto y después dice, déjalo. El que yo diga déjalo es una cosa, ahora que Dios diga déjalo es otra cosa. Y esto se parece mucho a un gran debate que hay a veces cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no? Porque el concepto aquí es, deja de darle oportunidades, ¿no? El Espíritu Santo a veces deja de dar oportunidades, deja de poner pruebas, deja de insistir a causa de la idolatría, del paganismo, de la dureza y de la incredulidad del corazón, ¿no? Y esta generación mala y adúltera que estaba cometiendo adulterio espiritual en contra de Dios hace que el Señor diga esto, ¿no? Y dice, no va a haber ninguna otra señal para ustedes. En realidad la señal que ellos buscaban quizás era que el Señor detenga el sol por 2 horas, que desvíe el Jordán dándole otro curso, o probablemente que se pare delante y expulse al imperio romano, algo así. Pero el Señor dice, no hay otra señal que la del profeta Jonás. Inclusive los fariseos y los saduceos argumentaban en contra del profeta Jonás, porque fue el único profeta que fue mandado a los gentiles, cosa que los fariseos odiaban con todo su corazón. Entonces el Señor dijo, chao, me voy, no hay más señales. Le dijo a los discípulos, vamos, salió y se encaminaron para el otro lado del mar de Galilea. Dice el versículo 5, y llegando sus discípulos al otro lado, dice, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús, estándolos rodeándolos a ellos, los señaló con el dedo y empezó a decirle, y ustedes cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos empezaron entre ellos, viste, yo te dije, en la alimentación de los 4.000, 5.000, lo hubiéramos guardado siquiera 2 kilitos, 3 kilitos para el camino, y el otro, vos eras el encargado del pan y no lo trajiste, y empezaron a discutir entre ellos por el pan, por el pan, por el pan. Y Jesús mirándolos y dijo, hombres de poca fe. Ya está en ustedes poder discernir qué relación tiene esto con la poca fe. Desde el versículo 1, las rarezas están en los hombres, pero el hilo conductor de todo el texto hasta que termine Mateo 16 es la confianza, ¿no? Es la fe. Ellos estaban preocupados por las cosas materiales y Jesús estaba preocupado por las cosas espirituales. Muy pronto se iniciaría el camino a Jerusalén. Él tenía que preparar a los discípulos. Y ellos seguían pensando estas cosas. La verdad que es a veces abrumador la falta de discernimiento en aquellos que el Señor había elegido, ¿no? Entonces, ellos pensaban dentro de sí sobre el pan. Y Jesús quería hablarles acerca de la levadura de los fariseos. La levadura en la palabra de Dios es sinónimo de desobediencia, de transgresión, de pecado, pero también hay una otra fuerte interpelación espiritual.
es que un poco de levadura que hace leuda toda la masa. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual, aun cuando estamos en integridad, en discernimiento, cuando permitimos en nuestra vida cristiana un poco de transgresión, un poco de desobediencia, un poco de malos hábitos, un poco de no relacionarnos con el Señor, es como esa pequeña levadura que después empieza a ser hábito en la vida, y no solamente es hábito, es contagioso. Los fariseos eran los maestros en las sinagogas y eran los que iban a las casas y enseñaban la palabra de Dios, y ellos era una generación que se habían contaminado ellos y que habían contaminado al pueblo con sus enseñanzas. Esto es lo que yo les hablo cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos, cuando les digo tengan muchísimo cuidado con lo que ellos enseñan. De pronto puede que enseñen la palabra de Dios, pero la mal practican. En ese sentido también quisiera hacer algo como una acotación o tips. Los fariseos y saduceos hablaban hebreo en la sinagoga. No solamente hablaban, conocían la gramática del hebreo, punto y coma, de principio a final. Hablaban griego, también hablaban arameo. O sea que tenían todos los recursos que a veces alguien dice, teniendo todo eso vamos a ser muy espirituales. Sin embargo, estaban alejadísimos del espíritu de la palabra de Dios en cuanto a una relación con Dios. Y en medio de todo esto, dice versículo 13, a ver si están ahí, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, primero estuvieron del lado occidental, luego pasaron al lado oriental, y después Jesús les dice: vamos hacia el norte, caminando unos 40 kilómetros más o menos a pie, varios días caminando con los discípulos, y los va a llevar. Esa es la otra rareza, porque los va a llevar a un lugar muy alejado al norte, a un paso de regiones gentiles. Es más, era una región llena de gentiles, de paganos, de idolatría. Cesarea de Filipo está arriba, al pie del monte Hermón, al lado de Siria, de Fenicia. Es un lugar muy bonito porque ahí nace el afluente del Jordán, quizás tipo Córdoba, para los que lo conocen, ríos entre rocas. Hoy en día, bueno, dicen que es un lugar turístico, lleno de paganismo en ese lugar. Digo, ¿para qué llevó Jesús a los discípulos para ahí? Y los reunió en ese lugar. Ese lugar siempre ha sido muy famoso porque ahí había un templo muy famoso del dios Pan. ¿Han escuchado ustedes el dios Pan? Suena como panadería, ¿verdad? El dios Pan. El dios Pan era un dios griego que se decía ahí que aparecía a la gente que andaba por esos lugares inhóspitos. Era mitad cabra, mitad hombre, ¿no? Y del dios Pan viene una palabra que nosotros conocemos: pánico. ¿Escucharon ustedes? Pánico. Y este Dios producía pánico, de ahí viene la palabra, ¿no? Y todo el mundo veneraba a ese Dios. Había una cueva enorme y los discípulos estaban ahí cerca. Y entonces ahí empezó a generar Jesús preguntas para el círculo ese, como diciendo: ¿ven todo lo que hay a la vuelta? ¿Ven? ¿Ven la idolatría? ¿Ven el paganismo? ¿Ven la cueva? ¿Ven todos estos paganos? ¿Ven ustedes? Como diciéndole, ustedes se van a desarrollar en medio de este medio. Y Jesús dice: ¿quién dice las personas que soy yo? Salta uno, dice: dicen que tú eres Jeremías, Señor. Y otro levantó la mano y dijo: dicen que tú eres Juan el Bautista, o sea, el precursor del Señor, ¿verdad? Y otro dijo: dicen que eres alguno de los profetas. Capaz que no se acordaba del nombre de los profetas, ¿verdad? Algunos de los profetas. Entonces Jesús era como que ahí iba vivoreando para llegar al punto. ¿Y el punto cuál era? Bueno, el punto es: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo?
A.W. Tozer, un gran escritor, dice que lo más importante de un creyente es lo que piensa acerca de Dios. Y es la pregunta más incómoda que se le puede hacer a un creyente. ¿Bien? Esta mañana lo escuchaba Miguelito Galesio y él tenía su famosa muleta ahí, ¿no? De la fe y de las obras. A veces la muleta para un cristiano es esa. Porque cuando se le pregunta eso, empieza a hablar de servicio, empieza a hablar de iglesia, empieza a hablar de programa, de obra, de tareas, de esto, de un montón de cosas. Dice, pero si yo te estoy preguntando, ¿quién es Dios para vos? ¿Verdad? Es como que al enamorado o a la enamorada le preguntan, ¿quién es ella para vos? Yo me acuerdo cuando estuvimos en los votos ahí de Maxi y de Maru, no están aquí, ¿verdad? No. Y ellos dijeron, Maxi dijo que era para él, bueno, ahí era impresionante la cantidad de cosas hermosas que dijo de su esposa y ella de él, ¿no? Verdaderamente. Ahora, ¿qué hubieran dicho ustedes si él se quedaba callado y no decía nada? Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, es como que demuestra lo que realmente Él es para nosotros. Y ese es el pilar fundamental por donde empieza un cristiano. Todo lo que sigue, todo lo que haces, todo lo que pretendes hacer, tus motivaciones y tus intereses, están fundamentadas en lo que tú piensas acerca de Dios. Todo está fundamentado sobre eso, ¿verdad? Entonces, miren lo importante que es. Por ahí se empieza, ¿verdad? Eso define todo lo que yo voy a hacer para adelante. Entonces Jesús, esa es la primera pregunta que tengo que hacerle. ¿Qué piensan? Entonces, ¿quién levantó la mano y nomás? Porque había uno que la lengua le iba más rápido que el pensamiento, ¿verdad? Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este texto también está relacionado con pasajes de Marcos 8 y Lucas 12, ¿no? Que dicen algunas cosas. Por ejemplo, Pedro agrega aquí la segunda parte que no está en los otros evangelios, pero él dice, tú eres el Cristo, equivalente el ungido, equivalente el Mesías. Todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que esperaba un judío estaba delante de ellos. El Mesías de Israel esperado estaba ahí adelante y Pedro lo confesó. Y además agregó acerca de la divinidad de Jesús, porque dijo, tú eres el Hijo del Eterno, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo del Padre, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, triplemente feliz, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto es un hebraísmo como que dice que esto no salió de tu mente, de tu razonamiento, sino que el Espíritu Santo te lo mostró y te lo reveló. Vieron que muchas veces, a veces oramos en situaciones críticas o de pruebas o de decisiones y pedimos y oramos, hacemos una oración rápida pidiéndole al Señor que nos dé palabra o un versículo. Lo mismo sucedió con Pedro, tú eres, y dice, bienaventurado, versículo 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro o Petros en griego, y sobre esta roca o Petra edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Lo tengo bien subrayado, mi iglesia. ¿De quién era la iglesia? De Dios. En el futuro edificaré mi iglesia. Petros es piedra pequeña, pedregullo. Piedra es roca grande. Algún comentarista puede llegar a decir, sí, pero entre Jesús y los discípulos no hablaban en griego, hablaban en arameo. El arameo no tiene distinción para roca. Diría, tú eres Kepa y sobre esta Kepa edificaré mi iglesia, ¿no? San Agustín, y entre los padres de la iglesia, diría, no dijo Pedro, sino que sobre la confesión de Pedro, dijo el Señor Jesús
que edificaría la iglesia, pero todo este artilugio gramatical que hay aquí se hace mucho mejor en todo el contexto de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, y bueno, se me irían muchísimos minutos para poder ver, pero todo el Antiguo Testamento dice que Dios es la roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Segunda de Samuel 22:2-3 dice, Jesús es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Salmo 62:2 dice, Él solamente es mi roca, mi salvación. Primera Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. En el libro que es por excelencia de la iglesia, que escribió Pablo, el libro de Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y el propio Pedro dice en Pedro capítulo 2, Él es la piedra que desecharon los edificadores. Así que no hay ninguna duda que la roca es el Señor, ¿verdad? Pero que Pedro sería utilizado como líder de la iglesia, a él le daría las llaves. ¿Qué llaves? Dice uno, de la ciudad, ¿qué llaves? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la fiesta de Pentecostés, Pedro fue el que se paró y le dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Salvador, al enviado de Dios. Él se paró para decirles en la cara. Y él tuvo la llave para abrir el evangelio de la gracia de Dios a los judíos. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Dios le manda al Pedro, con mucha resistencia, a predicarle a un gentil, a un soldado romano. Y Pedro a regañadiente fue. Cuando predicó el evangelio, se dio cuenta de que recibieron el evangelio, aceptaron al Señor Jesús, el Espíritu Santo entró en ellos y Pedro dijo, ahora me doy cuenta que la salvación también es para los gentiles, y abrió la llave hacia el mundo gentil con el evangelio. Pero vamos ahí avanzando dice versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Pido perdón por no seguir leyendo el texto. Eso va a quedar para ustedes el capítulo 16, porque si no voy a demorar mucho tiempo. Jesús les dijo a los discípulos, anticipándoles lo que iba a suceder. Va a haber aflicción, va a haber persecución, voy a ir a Jerusalén, voy a morir en manos de los sacerdotes y de los gobernantes, y voy a resucitar. Entonces, en ese momento, versículo 22, entonces Pedro dice, tomándolo aparte, lo sacó del círculo, lo llevó para otro lugar y dice que comenzó a reconvenirle, palabra bien difícil que nunca usamos nosotros, pero que aquí en el idioma de la Biblia original es quizás la palabra más fuerte que hay para retar a una persona. Lo llevó afuera y lo empezó a retar, como diciéndole, de ninguna manera vamos a hacer lo que tú quieres hacer. Yo tengo un plan que es mucho mejor que el tuyo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, no te quiero ni ver con lo que estás diciendo. Muy fuerte. No es que Pedro estaba endemoniado, ¿no? Sino que estaba completamente alineado con el plan de Satanás. En Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, Satanás vino y le ofreció todos los reinos de la vida para apartarlo de la cruz, y Pedro estaba haciendo lo mismo. Bueno,
Lo único que se podría decir del pobre Pedro es que los fariseos y saduceos desde niño les habían enseñado que el Mesías era un libertador que venía a liberarlos del imperio de esclavitud y de todo lo demás. Y entonces Pedro estaba diciendo, esto de la cruz no ayuda para nada. Esto no es una victoria, esto es una derrota. Yo tengo otro plan. Algo para discernir es alguien que ha hecho semejante confesión acerca del Señor, como el Mesías, como su Salvador, tenga tan poco discernimiento para no alinearse al plan de Dios y alinearse sí a su plan. Y el Señor le dijo, mira, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? Bueno, esto es una seria advertencia a veces para nosotros, los que hemos tomado una decisión por Cristo, de que somos creyentes. El punto número 1, dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué sabes acerca del Señor? Acerca de tu Dios, de sus atributos, de su personalidad, no solamente de su paciencia, de su amor, de su compasión, sino de su plan para la iglesia y de su plan para tu vida. Versículo 24, y ahí terminando, vamos avanzando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora ya había venido con Pedro, ya Pedro quizás estaba sentado, ahora estaban todos, el camino hacia la cruz ya empezaba a ser una realidad. Jesús los estaba advirtiendo y los que estaban ahí le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para poder entender este versículo tendríamos que entender estos 3 verbos aquí, si los quieren subrayar o si los quieren circular. El primero, niéguese, el segundo, tome, y el tercero, sígame. Los 2 primeros están en un tiempo muy especial, puntual, único y pasado. Y se trata de una decisión. Niéguese a sí mismo. El concepto es que tenemos que alinearnos al plan de Dios y salirnos de nuestro plan. El concepto es que tengo que rendir mi voluntad al Señor. Y eso es un momento donde yo tengo que mentalmente o en el pensamiento o en la voluntad tomar una decisión radical de que voy a estar con el Señor. Y voy a seguir, es como en el Antiguo Testamento cuando el profeta le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, muéstrame cuál es tu plan para mí. Ya sé cuál es el plan de la iglesia, tu plan para mí. Y esa es una decisión única que uno tiene que hacer. Y la segunda es tome. También es una decisión que uno tiene que tomar. No son cosas que uno puede decir, me voy negando, o voy tomando. Tome su cruz. Normalmente a veces en el mundo secular se lo entiende mal, como que la cruz es la prueba que lleva cada uno. En realidad la cruz en el siglo I, en los tiempos de Jesús, era un compromiso para con el Señor. Era un compromiso. Y seguir el camino del Señor, seguir la voluntad de Dios, rendir mi vida al Señor, ¿no? Eso significa que va a implicar aflicciones o pruebas diferentes que le tocan a cada uno. Esa es a veces la cruz de cada uno. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. ¿Verdad?
Entonces, eso es un punto de decisión que uno tiene que tomar. Y entonces, en medio de esas dos condiciones, de rendición de mi vida y de mi corazón, ¿no? Y de saber de que en el camino va a haber pruebas y dificultades, pero yo voy a perseverar. Entonces Jesús dice, bajo esas dos condiciones, el que quiera seguirme, sígame. Y ese ya está en tiempo continuo. Sígame y sígueme y sígueme y sígueme bajo toda convicción. Van a venir tiempos muy duros, van a venir tiempos muy difíciles para la iglesia, muy duros, y la carga de la iglesia primitiva iba a estar sobre estas personas. Quiero dejarles 4 cosas importantes que yo marqué para mi vida. Quizás no sé si servirán para tu vida, no, pero me gustaría compartírtelas. Número 1, sobre la base de lo que pienso de Dios y sobre la base de lo que he consagrado y he rendido mi vida al Señor. Número 1, he aprendido que no se trata de mí, ya no se trata de mí. Se trata de Dios. Lo que estoy haciendo aquí arriba no se trata de mí, se trata de Dios. Pablo lo expresó en Gálatas 2:20. Dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Y tengo circulado cómo termina, porque esto es lo que Pablo pensaba de Dios. Porque dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, ¿qué piensas de Dios? Y él iba a decir, Él me amó y Él se entregó a sí mismo por mí. Él murió por mí. Ya no se trata de mí, se trata de Él. La segunda cosa es que debo estar alineado al plan de Dios. Dice el profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pone carne por su brazo. ¿Sabe qué significa eso? Aquel que confía en sus títulos, en sus fuerzas, en su dinero, en su habilidad, en su inteligencia. Aquel que dice, yo me voy a llevar por adelante la vida y voy a cumplir mis proyectos porque yo lo voy a alcanzar, porque yo lo voy a... Maldito el hombre que confía en el hombre. Su corazón, dice, se terminará apartando de Jehová. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Tercera cosa, mi confianza siempre estará en Dios. Gálatas 1:10. Yo hice esas promesas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Dios. Gálatas 1:10. Y finalmente, terminando, el cuarto, Dios va a hacer algo grandioso con esta iglesia. Y lo está haciendo. Y estoy hablando de Iglesia Libertad. Dios está haciendo cosas grandiosas con la iglesia. Pero Dios quiere que seas parte de esas obras grandiosas que Dios va a hacer. Primero Dios te dice, a ver, ¿quién dices que soy yo? Quizás aquí no lo vas a decir, pero esta noche en tu cuarto, en tu soledad, en algún lugar, en el patio, solito, solita, te vas a acercar y le vas a decir, Señor, esto es lo que tú representas para mí.
Dice, el Señor va a estar muy feliz cuando se lo digas. No solamente que lo pienses, sino que se lo digas. Y también que puedas alinear tus planes con Él. Éxodo 14:16 dice, ¿a quién le dice? A Moisés. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Alguno podría decir, Señor, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no lo haces tú de una? Y si tú solo puedes abrir el mar, ¿para qué no vamos a molestar que yo vaya para ahí? A veces, sí, hay cosas grandiosas. Uy, ¿cuántos hermanos y hermanas aquí podrán estar en esas cosas grandiosas? De hecho, lo están. Pero el Señor quiere hacerlo a través tuya, a través de tu consagración, a través de tu decisión y a través de seguir al Señor. Pero el Señor le dice a Moisés, toma tu instrumento, toma tu vara y extiéndela. Yo no lo voy a hacer por ti. Yo quiero que tú lo hagas. Las grandes obras que yo quiero hacer, las quiero hacer a través tuyo. Yo sí podría hacerlo, pero quiero hacerlo a través tuyo. ¿Qué tienes? La vara y el instrumento representa tus talentos, tus proyectos, tus dones, tus habilidades, tu inteligencia. Todo lo que tienes representa lo que Dios puede usar para su gloria y para sus grandes obras. Dios lo puede hacer, pero quiere hacerlo a través tuyo. Y esa es la decisión. Y esa es la confianza. Todo el capítulo 16 de principio a fin es la fe versus la incredulidad. La confianza versus no sé si podré hacerlo. No se trata de mí, se trata del Señor. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias por este precioso capítulo, grandioso capítulo. Estando rodeados de personas comunes, indoctas, hasta descreídas, pero que te seguían a ti, Señor, en fe y en confianza. Personas comunes que iban a ser usadas por ti para cosas grandiosas que tú ibas a hacer. Y tú, camino a la cruz, al sacrificio horrendo en esa cruz, muriendo por nuestros pecados, Señor, nos muestras a los pies de la cruz, como vamos a hacer ahora en la cena del Señor, a los pies de la cruz, donde nos recuerdas, Señor, la manera en que nos amas, la manera en que has provisto salvación, que has derramado tu sangre, que has llegado hasta el límite, Señor, de tus fuerzas. Esa cruenta muerte por cada uno de nosotros, mostrando tu amor aún nosotros siendo pecadores. Que podamos, Señor, aferrarnos en esta noche a esta verdad tan grande, pero tan grande, Señor, para consagrar nuestras vidas, alinearnos a tu plan, caer de rodillas delante de ti y decir, Señor, úsame con todo lo que soy, con todo lo que tengo. No se trata de mí, Señor, se trata de ti. Ya no vivo yo, vives tú en mí, y todo lo que me resta quiero vivirlo para ti. Quiero ser parte de lo que tú haces a través de esta iglesia. Úsame, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.